Asistir a este acto de inauguración de la 7ª edición de la Feria del Libro Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo, que organiza FECIR, la Asociación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de Ciudad Rodrigo, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que lógicamente está presente también aquí en esta inauguración. Para mí es un placer importante, como es el de las librerías, y también especialmente porque es un evento que gira en torno al libro y a la literatura. Desde ACEFIR queremos poner nuestro granito de arena a la difusión de ese amor por el libro y por la literatura. Casi todas las personas que son de mi generación o de generaciones muy parecidas, cuando tienen un libro en las manos, casi siempre nos traslada a momentos importantes y a momentos bonitos que hemos vivido. En mi caso, por ejemplo, me suele trasladar a mi infancia y adolescencia, donde fui un ávido lector, y no puedo evitar acordarme sobre todo en mi caso de las novelas de Tolkien. Lo que queremos desde ACEFIR es transmitir ese amor por la literatura y por los libros, sobre todo a los niños y a los jóvenes actuales. Esta edición además es muy importante para nosotros porque tenemos la suerte y el privilegio de contar en la inauguración con Alejandro Gándara, a quien agradezco muchísimo su presencia aquí. Como sabéis, es uno de los autores más relevantes en el panorama literario nacional, como demuestran el éxito de sus obras y los importantes premios que ha recibido y que seguro que va a seguir recibiendo en el futuro. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, queridas autoridades, escritores, autores, directores, miembros de ACEFIR, público en general. Bienvenidos todos a esta nueva edición de la Feria del Libro de Ciudad Rodrigo. Hoy es un día en el que tanto los melogresenses como allegados de la comarca y alrededores escribiremos una página nueva en la historia de nuestro municipio. Son muchas las que ellas han escrito, todas ellas importantes, las cuales van dejando huella a lo largo de los años. Impresos los años de todas esas ideas, la historia, los poemas, los cuentos, las reflexiones que nos han querido transmitir sus autores. Son muchos, todos ellos, y significativos, que han dejado sentir su sentimiento por Ciudad Rodrigo, su historia, su patrimonio, bajo su puño de letra. Desde aquí, un año más, reconocemos a todos ellos. Valga de ejemplo Fernando Arrabal, Cristóbal de Castillejo, Dámaso Ledesma, Celia Hidalgo, entre otros. Estoy segura que dentro de algunos años podremos incluir en esta lista a todos vosotros, autores que nos estáis llenando de historias o reflexiones año tras año en cada una de todas estas ediciones. Y ya vamos por siempre. Mi enhorabuena para todos vosotros también. Junto con el Ayuntamiento, sois los impulsores y nosotros con vosotros los coorganizadores de este evento. Este evento, que es la Feria del Libro, que es un evento cultural y que es una muestra de que queremos una ciudad muy viva desde el punto de vista cultural y desde todos los puntos de vista. Pienso que el año pasado se hizo una evolución con la feria, que es denominarla a la Feria Fernando Arrabal. Fernando Arrabal es una de las personas más ilustres que tenemos en nuestra ciudad. Se crió por aquí un tiempo y la verdad es una persona que está vinculada con Ciudad Rodrigo. Por eso yo quiero traer algunas cosas de Fernando, porque tenemos una relación por correo electrónico casi que a diario. Fernando me escribe a diario a través de estos versos, unos tan emotivos y otros tan pintorescos a su estilo, que ya sabemos cómo es. Bueno, y por otra parte, agradeceros, ¿no?, de nuevo ese esfuerzo que hacéis de transmitir desde la delegación y que esta feria yo creo que tiene una gran perspectiva para continuar durante muchos años una calidad, pienso que muy alta, en beneficio de Ciudad Rodrigo. Nuestra ciudad, como antes decía, es una ciudad muy viva en lo cultural, pero es que hoy tenemos, ¿no?, la Feria del Libro durante todo este fin de semana, también el Festival Internacional de Cine Educativo y Cultural, ¿no?, que luego a las 8 lo inauguraremos, ¿no?, donde también el cine tiene alta presencia en Ciudad Rodrigo. De hecho, hay una productora de cine en nuestra ciudad, o como el teatro, ¿no?, cuando llega la feria del teatro.
decir que somos una ciudad pues muy intensa, ¿no? Y eso nos caracteriza, que apostamos mucho por la cultura y ahora particularmente por la feria del libro. Muchísimas gracias a todos, es un honor para mí, a las comerciantes, a los organizadores, a mí también, ¿no? Es quien organiza el perro es... Bueno, le he dado muchas vueltas a qué podría decir yo en una inauguración de ese tipo en lo que es mi pueblo, realmente. Porque a mí, yo nací en Santander, pero me tuvieron allí 2 meses. Después me llevaron a Asturias y al año y medio, no había cumplido todavía los 2 años, me trajeron a Ciudad Rodrigo y de aquí me fui a los 17 para estudiar en la Universidad de Madrid. El sitio, quitando Madrid, lógicamente, que ya a mi edad pues, es el sitio en el que más he vivido, el sitio de información es Ciudad Rodrigo. Y estoy bien. No, podía estar mal, pero estoy bien. Ciudad Rodrigo es un sitio muy paradójico, y siempre lo ha sido. Recuerdo que, hablando del libro, creo que es una cosa que hay que celebrar muchísimo más, ¿no? El hacer una feria del libro, creo que tiene un mérito, tiene coraje y sobre todo el entusiasmo que insufla, ¿no? El hecho de poner los libros en la calle, que es un acto de celebración de la lengua también, de la forma en que nosotros hemos heredado la lengua. Los escritores lo que hacen, o lo que hacemos, es sobre todo recibir, más que crear. Reciben la lengua de sus padres, reciben las palabras que les han dicho, las historias que les han contado, la música que les han transmitido con el lenguaje, todo eso lo hacen los escritores y por tanto el escritor es el que tiene que estar más agradecido por el hecho de que existan los libros. Es un creador solamente en cierto sentido, en realidad es un intérprete, ¿no? En realidad es alguien que ha escuchado y que devuelve todo lo que ha escuchado bajo una forma nueva. En ese sentido, claro, cuando se hace una feria del libro se está celebrando muchísimas cosas. No se celebran solamente los autores, no se celebran solamente los libros, se celebra también esa forma de memoria y de identidad que es una lengua en la que todos nos expresamos y en las que todos nos dejamos cosas. Yo jamás olvidaré la cantidad de poesía que he escuchado, ¿no? En un acto que es completamente institucional. Todo eso lo recibimos, todo eso lo pasamos por los filtros, por decirlo así, de la creación, de la subjetividad, del estado y de las necesidades y deseos que tienen los autores, pero al final un libro es algo que nos pertenece a todos. O sea, es imposible leer el Quijote sin pensar en la España del XVII. No habría existido, es decir, no tendría ningún sentido hablar de esta obra ni de casi ninguna, sino es porque el mundo en el que ha nacido es capaz de producirlo, es como la semilla que después permite efectivamente en circunstancias adecuadas, con las cabezas adecuadas, pues eso. Completa José Antonio Primo de Rivera. Como no había otro sitio al que ir a leer, pues yo me leí primero las de José Antonio Primo de Rivera, porque me parecía que yo tenía más sustancia, y después me leí las obras completas de Asterix. Y no me quedé mal del todo. O sea, quiero decir, ¿cómo pudo conciliar en mi cabeza esos dos mundos? Es una cosa que ignoro y en la que no pienso profundizar. Pero cuando se acabó aquello, entonces aquí había un maravilloso profesor de filosofía que se llamaba Don Máximo, lo llamábamos, que era un canónigo de la catedral, bruto, recio, decía cuando entraba en clase: detrás de mí no entra ni Cristo con 2 pistolas, ¿no? Era este tipo de canónigo, que era un canónigo de posguerra claramente bastante recio. Y si le preguntabas, Don Máximo, ¿Dios existe? Te decía, chaval, deja de decir tonterías, no tenemos por qué pensar en lo que no vamos a saber nunca. Entonces, claro, un poco chocante, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y muy inesperado, ¿no? Entonces, él me dio a leer a Platón. Y entonces me leí, a los 17 años me había leído todo Asterix, todo José Antonio Primo de Rivera y todo Platón. Y bueno, con ese bagaje salía al mundo, quiero decir, eso era lo que yo tenía en la cabeza y los materiales, digamos, intelectuales que yo manejaba, quitando, lógicamente,
los programas del instituto, las bibliografías y demás correspondientes al programa escolar. Digo esto porque, en el fondo, lo que hacen los libros no son ni buenos ni malos. Igual que las personas no son ni buenas ni malas, al final todos recibimos de los demás algo que nos ilumina, o que ilumina el sitio en el que estamos, o que ilumina nuestra cabeza, o que ilumina simplemente nuestros ojos. Y con eso nosotros vamos por la vida, y con eso nosotros adquirimos sentido o lo buscamos, ¿no? Un buen libro, ¿qué es? Un buen libro, en el fondo, no es nada más que algo que te permite elegir después. Algo que por las condiciones en las cuales se ha producido, por lo que dice, por lo que sugiere, por lo que no dice, también se dirige a un público que es capaz de entender que puede escoger la forma en la que vive, que puede escoger el mundo en el que vive, que puede escoger, que puede elegir. Esa es la gran emoción que producen los libros. No se trata tanto de que uno se identifique con lo que lee, o de que uno, digamos, se entretenga con lo que lee, ni que a uno le parezca bien o mal, y desde luego no se trata en absoluto de ideología de ninguna especie. Es decir, los libros no reparten doctrina. Los libros lo que hacen es enseñarte a elegir, dejarte elegir y darte fuerza para que puedas elegir. Por tanto, están en un ámbito de la vida que tiene mucho que ver con el sentido de la existencia y con las cosas que hacemos. En ese aspecto, es decir, muchas veces me preguntan cuando voy a sitios pequeños y demás, que si alguien de un pueblo, por ejemplo, aquí me lo han preguntado, de un pueblo puede ser escritor. Y bueno, pues estoy yo aquí, ¿no? O sea, no soy invisible, o sea, claro que se puede ser. Porque piensan que en el fondo el escritor se hace con algún tipo de relaciones exteriores o con algún tipo de entorno que es o más rico o más estimulante, y no es cierto. Curiosamente, el escritor se hace con lo que tiene y aprende a hacerse con lo que tiene. Para eso sirven los libros, es decir, para enseñarle a uno que el sitio en el que vive no es un sitio que está dado de antemano, es un sitio que él tiene que crear. El Ciudad Rodrigo es el Ciudad Rodrigo que cada uno cree. El Ciudad Rodrigo que cada uno va construyendo todos los días. No hay un Ciudad Rodrigo dado. El error y lo que sucede cuando no se lee, y lo que sucede, digamos, a las personas que son preliterarias o antiliterarias, es que dan por hecho que una cosa es de una determinada manera y que esa cosa no se puede transformar nunca en el tiempo y que nosotros no tenemos ninguna capacidad de poder transformarlo. Ciudad Rodrigo es el ojo que lo mira por una parte y lo que entre todos hacen con Ciudad Rodrigo por otra. Yo, desde luego, mi historia está muy pegada, mi historia como escritor, muy pegada a Ciudad Rodrigo en lo emocional, evidentemente, por lo que he contado antes, que viene aquí, pero también por los sucesos, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, nosotros llegamos a Ciudad Rodrigo porque mi padre no estaba bien, no tomaba, eso que se llama la decisión racional, no sabía lo que era, ¿vale? Entonces, él cogió un mapa, le dio vueltas, puso un dedo y dijo, aquí voy a poner una tintorería de las antiguas, una tintorería para teñir prendas, ¿no? Y cayó en Ciudad Rodrigo, el dedo. O sea, venimos de Asturias a Ciudad Rodrigo a teñir prendas. Cuando llegaron aquí, por lo visto, todo el mundo vestía de negro y había cierta dificultad para que el negocio prosperara, así que el negocio dejó de prosperar inmediatamente. Y entonces se inventaron bueno, la limpieza en seco. La limpieza en seco era limpieza con agua normal y corriente, como la de todo el mundo, con lavadoras y secadoras y está. Pero la tintorería ponía, todavía no recuerdo, limpieza en seco, tintorería santanderina, para más. Increíble. Y bueno, pues aquí caímos y bueno, a mí me llamaron el santanderino hasta que me fui, eso sí. Y todavía hoy yo creo que la mitad del pueblo considera que no estuve aquí nunca, sino que ha sido una cosa que, excepto los de atletismo, que son digamos, el estandarte, son el resto, ¿no? La huella que realmente dejamos todos los que corrimos en este pueblo. Bueno, pues un buen día me eché a correr porque había una chica en Iván Rey que me gustaba mucho y que vivía
en una casa de esas de campo que había. Entonces, como tenía 13 años, pues me ponía un abrigo, no había todavía chándal, ¿vale? O sea, el chándal llegó más tarde y le pasaron cosas al chándal muy importantes cuando lo trajeron al sitio. Entre otras cosas, que la gente no se podía poner y decía que era un pijama. Entonces, cuando trajeron los chándal, que era un chándal rojo, no sé cómo será el de ahora, era un chándal rojo con dos listones blancos, el de ahora no sé cómo es. Es igual que bueno, pues entonces trajeron los chándal. Pero antes de que llegaran justo ese año, llegaron al año siguiente, justo ese año, bueno, yo quería correr porque yo pensaba que si a eso de las 6:30 de la mañana pasaba por delante de su casa y ella se asomaba, pues entonces diría, joder, ¿quién es este, no? ¿Qué pasa por aquí a las 6:30 de la mañana? Claro, no me imaginaba, claro, que iba a ver pasar a un tipo con un abrigo, claro, hacía un frío pelón, entonces los manos llegaban al suelo, ¿sabes? No había habido todavía cambio climático. Entonces yo me iba a correr por el rey con el abrigo y miraba, siempre que pasaba por su casa miraba a ver si... ¿Habéis salido? Nunca, estaba durmiendo, claro. Entonces empezaba a las 9 de la mañana, o sea, ¿qué iba a hacer la mujer mirando por la ventana a ver si pasaba un tarao, ¿no? Con un abrigo? Y menos mal que no se asomó nunca, pues iba a haber alguien con un abrigo corriendo por allí a esa hora, pues no creo que hubiéramos llegado muy lejos, ¿no? Que por cierto, hace poco me mandó un mensaje a través de una amiga que estuvo en la presentación del libro cuando lo hicimos ahí en el Palacio. Una amiga que se acordaba de mí y tal. Solamente una vez conseguí quedar con ella. Y entonces estábamos bajando ahí por la cuesta de la puerta de Mayuras y se me rompió el zapato. Se quedó como un pez, así. Yo que lo vi, que era el único momento que había conseguido sacarla del instituto conmigo para acompañarla a su casa. Entonces estuve escondiéndome todo el rato el zapato, claro, para que no me mirara para allá. Y en una de esas me lo puse detrás, me hizo una zancadilla y me caí de cabeza. Y esa fue la última vez que la vi. La última vez que tuvimos trato. Bueno, pues eso, bueno, pues yo iba corriendo, yo corría, yo a mí me había... Seguramente no estoy bien, ¿vale? Seguramente tengo algunos problemas que no han sido detectados en parte. No como para hacer un diagnóstico cerrado. Y bueno, en estas estaba cuando en Cerro Dios se celebró una competición y, bueno, de carreras y todo lo demás. Y bueno, a mí me dijeron, pues te tienes que presentar y tal porque tiene que haber gente. Fue la primera vuelta a Ciudad Rodrigo que hubo. Tanto yo me presenté y saqué al segundo como 500 metros. Lógicamente venía entrenado como un atleta, no sé, de alto rendimiento. O sea, quiero decir, me hacía todos los días 7 kilómetros diarios, le iba haciendo 7 kilómetros un año. Entonces, claro, el resto, entonces recuerdo que vino, entonces había un señor que era muy conocido aquí, que era muy estimulante, que era otorrino, se acercó y me dijo, tú chaval tienes talento natural. Me gustó lo de talento natural. Y por supuesto jamás dije que había estado corriendo como un animal, ¿no? Todo el tiempo, de arriba para abajo, Iván Rey arriba, Iván Rey abajo. Bueno, después me llevaron a correr, entonces empecé a correr y empecé a ganarle a todo el mundo, claro, pues estaba sobreentrenado probablemente. O sea, estaba pasado de vueltas, o sea, claro, y corría. Recuerdo que yo me hacía a veces hasta 20-25 kilómetros, o sea, una cosa ya enloquecía. Entonces iba ganando y bueno, llegué a batir el récord de España de 1500 metros, o sea que no es ninguna tontería. Y recuerdo toda esa época, bueno, pues esa época como no había otra cosa, claro, yo empecé a los 13 años, me iba el viernes de Ciudad Rodrigo y no volvía hasta el domingo por la noche. Entonces, hoy íbamos a entrenar en el Mántico con la Unión Deportiva o teníamos viajes y competiciones por toda España, o sea, en Barcelona, en Vigo. Y entonces, bueno, eran unas palizas y desde los 13 años más o menos yo iba con una bolsa de deportes, que en principio era la bolsa de la compra de mi madre. Después ya en la Unión Deportiva ya nos dieron lo que llamaban bolsa de deportes, ¿no? Nos dieron un chándal negro maravilloso, o sea, más orgulloso que la leche estaba con aquello. Y bueno, pero no pasa así, me pasé hasta los 17 años. O sea, sin pasar casi ningún fin de semana en Ciudad Rodrigo, eso sí, saliendo los periódicos continuamente, porque el Adelante y la Voz de Miróbriga en aquel momento pues seguían bastante lo que hacíamos los atletas, ¿no? Y además es que hacíamos cosas que estaban bastante bien. Bueno, ¿qué hacía yo durante esas cantidades enormes de tiempo en que estaba en una concentración, o estaba viajando en tren, o estaba de avión, nada, por supuesto, o íbamos en autobús?
pues leer a Platón, que era algo que a Asterix no me lo podía llevar, a José Antonio Primo de Rivera no me acaba de convencer, así que bueno, me llamaba Platón. Y me pasé todo de los Textos de Fritter, de tanto Platón, que había páginas que no sabía de memoria. Bueno, total, que cuando llegó el momento de estudiar, me fui a estudiar Políticas y Sociología por distintas razones a Madrid, y ahí había una asignatura que se llamaba Historia de las Ideas y de las Formas Políticas. Y esa era una asignatura absolutamente coco. Había 3 exámenes orales y 3 exámenes escritos a lo largo del año, y esos exámenes incluían una materia que iba desde la 17ª dinastía egipcia hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que hubiera ahí, historia del pensamiento, de ideas y todo lo demás, te examinaban, y además te examinaban oralmente, te podía caer cualquier cosa. ¿Y qué me cayó a mí en el examen final? Platón. Entonces, claro, Espera, no entiendo más todavía. Pues claro, cuando cojo y doy Platón, me dice el catedrático que era dormir bien del correo. Este muchacho tiene talento natural para Platón. Y van dos, efectivamente, van 2 talentos naturales. Ya, yo, por supuesto, no abría la boca con este asunto, claro. O sea, tenía unas capacidades atléticas increíbles y, bueno, vamos, y filosóficamente no había nada comparable a mí, ¿no? Así que bueno, que acabé siendo profesor de ese departamento de ideas de historia del pensamiento y de ideas de las formas políticas en la Complutense, a consecuencia del talento natural del que os estoy hablando. Bueno, en esas estaba en el primer año vais a ver cómo todo esto acaba redondeándose, o sea, y se entiende como si no llego a nacer aquí, no hay gloria. Bueno, estaba haciendo la mili y me tocó el 23F. Salí del campamento, que lo hice en diciembre-enero, y me incorporé el 21 de febrero a la primera unidad de intervención inmediata del Ejército Español, de la Acorazada Brunete. Bueno, antes de esto pues había habido ciertas casualidades y ciertos accidentes y ciertos peligros, ¿no?, que había corrido, como que se me había olvidado decirle al catedrático que no había hecho todavía la mili. No dije nada, pues firmé el contrato y de pronto me llegó la llamada del ejército, porque además había olvidado pedir la prórroga y todo lo demás, entonces me quedé, y tuve que hacerla. Claro, como era de Santander, mi ficha de mi nacimiento estaba registrado en Santander, entonces tenían que sortearme porque no podía hacerlo en Santander, entonces podría tocar cualquier lugar de España. Si me llega a tocar cualquier lugar de España, pues habría perdido el contrato de la universidad, que ya, aparte habría sido una salida bastante bochornosa de la universidad por haber ocultado un dato que entonces era muy importante, es que se había hecho la mili. Total, que me tocó en Madrid el campamento y en Madrid la mili, con lo cual no tuve que abrir la boca en todo el año. O sea, los 14 meses los pasé en Madrid, no. Pero la mala suerte fue que efectivamente que el 23F se declaró y en el plantel 23F pues pasaron muchas cosas. Yo estaba en una unidad de intervención inmediata, que son esos los boinas negras y todo lo demás. Como era profesor de universidad, parecía que era un tipo ya preparado para una acción drástica y violenta, ¿no? O sea, nada más menos es el perfil de guerrero, o sea, el perfil de luchador. O sea, está Sylvester Stallone y un profesor de historia de las ideas políticas de la Complutense, ¿no? Son los dos elementos más peligrosos que uno se puede encontrar en un frente de batalla. Bueno, me tocó allí, lo pasamos bastante mal, no nos enteramos de nada, nos quitaron las radios, todo lo demás, y al final, bueno, pues acabamos atacando televisión española. Nos hicieron rodearla, una noche salimos andando desde el campamento donde teníamos nosotros el cuartel, y al llegar allí, pues nada, pues quedaos aquí, y si sale alguien, le disparáis, nos dijo José. Y había un catalán conmigo que me dice, oye, eso que ha dicho de dispararle, ¿va en serio? Y yo le dije, sí, claro, va en serio, lo que tienes que hacer es, si ves a alguno que sale, tú le dices, pum, pum. Y ya está. Efectivamente, bueno, no salió nadie por suerte, porque es lo que habíamos hecho. Y a las 4 de la mañana ya nos volvimos otra vez al cuartel. Todo esto sin tener ni idea de qué estaba pasando en el resto
resto del país, o sea, no sé. Y al llegar allá, bueno, llegábamos agotados, enfadados y todo lo demás, y bueno, pues me eché a dormir y vino un sargento y me dijo que, bueno, que estaban haciendo interrogatorios a toda la gente que estaba allí, que me tenía que levantar y irme a la fusilería porque iba a la fuga. Entonces yo le dije que no me levantaba, que tenía sueño. Y me dijo, no, te tienes que levantar y además va en serio. Y yo le dije, yo te estoy diciendo en serio, o sea, que no me voy a levantar. Yo siempre he tenido problemas con el sueño, o sea, no se me puede despertar. O sea, se puede hacer conmigo cualquier cosa, pues soy una persona bastante dúctil y muy amable de carácter. Pero si me despiertas, entonces es otra cosa. Tengo otra personalidad, ¿sabes? Cambio, me transformo. Entonces el sargento este se empeñó y ya le dije, mira, o sea, te vas a ganar una hostia tontamente, ¿por qué no me estás dejando en paz? Que me dejes. Bueno, total, el tipo se fue y entonces volvió con el capitán. Bueno, volvió con el capitán y entonces ya, bueno, como vi que yo ya estaba despierto, ya me había despejado, dije, bueno, me parece que he hecho una barbaridad y tal, entonces me llevaron a la fusilería, entonces había allí unos focos y tal, una cosa muy peliculera, y entonces me dice, te tenemos que hacer una pregunta y tienes que responderla honestamente. Digo, bueno, vale. Dice, ¿tú qué piensas del rey? Y estaba tan cabreado que dice, soy monárquico desde pequeño, toda la vida, y siempre lo sé, que me botaba un huevo, vamos, como estaba enfadado. Dice, ¿qué piensas de la Constitución? Que está muy bien escrita. Que ni yo la había escrito también. Entonces, bueno, pues vete y tal. Pues me fui a la cama, volví a dormir y cuando me despierto al día siguiente, a las 7 de la mañana, toca el Diana, empieza todo el mundo a decir, oye, ha habido un golpe de Estado, yo qué sé, y tal. Y yo empiezo a pensar lo que he estado diciendo toda la noche. Y me empiezo a acojonar, lo que sea. Y en esas estaba que salgo ya después de desayunar, salgo del barracón y veo que vienen el capitán, un teniente y el sargento de los que me habían interrogado. Entonces me escondo. Es decir, si no me ven, a lo mejor se les olvida. Es decir, bueno, pues no, claro. A saber, estar en la corazada ponente, la primera intervención inmediata, quiero decir, te acaba de decir auténticas barbaridades. O sea, yo que en condiciones normales habría dicho lo que ellos quisieran. Les habría firmado lo que ellos quisieran, o sea, da igual, habría sido el hijo de Hitler si yo soy entonces lo voy escondiendo. Entonces el sargento me ve y dice, tú chaval, ven para acá. No, ven para acá. Y yo voy y dice, bueno, ya todo ha terminado para mí. No sé qué van a hacer, pero van a meter servicio hasta que me muera, si no me fusilan en el acto, ¿no? Entonces, el chaval, tú tienes los huevos cuadrados. O sea, vamos a ver, ¿tú qué quieres? Yo, bueno, estaba tan... Bueno, sí, la verdad es que siempre he sido un poco valiente, así, echado para adelante, ¿no? Siempre... Ya en mi pueblo decía que tenía coraje, en fin, tal, bueno, yo me vine arriba y tal, bueno, pero tú, ¿dónde te gustaría estar aquí, en el ejército? Y yo, bueno, no sé, la biblioteca. ¿La biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? La verdad es que estaría muy bien, vale, muy bien. Lo que pasa es que la biblioteca tiene nada más trabajo de 9 a 1 y después no tienes nada que hacer. Así que lo vamos a hacer, te vamos a dar la biblioteca si quieres, pero después te vamos a dar un pase a la 1 y ya te vas para casa. ¿Tienes casa aquí? Le digo, pues sí, tengo casa aquí. Ya vuelves al día siguiente a las 9. Entonces vienes a las 9 y te vas a la 1, si te parece bien. ¿Te parece bien? Sí, yo claro, como era valiente, pues me lo merecía, o sea, se da cuenta de que es una edad de decir, habrá algo más para mí, o sea, para este tipo de héroes, algo más, ¿no? Podrían dar, hace poco. Entonces me dice el capitán, dice, sí, pero no le deis la biblioteca de tropa, porque ahí va mucha gente. Darle la biblioteca de oficiales, que es mucho más tranquila. Bueno, era enormemente más tranquila. Nunca fue nadie. De vez en cuando llamaba a la puerta un teniente coronel y decía, ¿ha venido Pío Baroja? Y yo le decía, no, mi teniente coronel, hoy no ha venido. Pío Baroja estaba muerto, obviamente, y no sabía si lo perseguía porque era rojo o porque no tenía nada. ¿Qué quería decir? Yo además le decía, no, hoy no ha venido mi teniente coronel y se iba, con lo cual dije, bueno, esto debe estar bien hecho, ¿no?
Ya mucho tiempo después apareció un día en la puerta y todo. Ha venido el Pío Baroja, dijo, hoy no ha venido, el coronel. Digo, tú chaval debes pensar que yo soy gilipollas. O sea, claro, ya sé que no ha venido, me lo están diciendo todo el tiempo y no sé, y si insistes, claro. Y dice, bueno, quiero que lo busques, porque había un montón de armarios donde había un montón de republicanos ahí escondidos y todo lo demás. Quiero que lo busques y le presentes a Pío Baroja mañana y tal. Bueno, se lo busqué, había 2 libros, los miró así y me dijo, bueno, yo es que no los voy a leer, ¿a ti qué te parece? Me parece que podíamos volver al armario donde los hemos sacado, que no hay ningún problema. Pues bueno, fue la única relación que tuve así intelectual, digamos, con miembros del ejército. Y bueno, estando allí, claro, no sabía qué hacer, no sabía a qué me podía dedicar. Y entonces pensé, pues voy a escribir mi vida, o sea, voy a, no sé, algo tendré que hacer porque si no puedo estar aquí. Lo único que había era una mesa grandísima de reuniones, nunca se reunían, y todos los días la limpiaba, le daba la cosa esa, se llama los muebles, pasaba la veta, me tiraba por la mesa así para sacarle brillo, hacía de todo, entonces me puse a escribir. Entonces fue cuando escribí, digo, ¿qué voy a escribir? Pues tendré que escribir sobre mi vida, ¿no? Porque otra cosa no se me ocurre. Más no era escritor, claro, yo había leído a Platón, básicamente. Y ya en mi infancia, pues Asterix era Primo de Rivera, cosas que no me servían para escribir nada. Entonces voy a escribir la historia, voy a contar la historia de un tipo que se pone a correr porque le gusta una chica que hay en un pueblo, primero corre por un río y después pues, ya empieza a correr y realmente acaba corriendo en el Real Madrid. Yo acabé corriendo en el Real Madrid, o sea, estuve allí, pero a los 19 años me piré a toda velocidad, simplemente pues no me daba para todo, no me daba la vida y eran dobles sesiones, así que lo dejé. Pero bueno, llegué a ser subcampeón de España, en fin, había estado en la selección nacional, me llamaron para la selección nacional, y ahí, justo ahí, lo dejé. Bueno, entonces me puse a contar esa historia, que era la historia de Ferrodío. Entonces, claro, era todo Ciudad Rodrigo hasta llegar a Madrid, y después eso sí, ya me inventé que había una parte, digamos, en la cual este hombre tenía 30 años, que yo no los tenía, estaba siguiendo eso con 22 años, o sea, en la que fracasa la vida y tal, bueno, eso ya era un rollo que era muy al final, y entonces construí toda mi historia, que realmente lo que había vivido, o sea, un poco más, o el talento que Dios me había dado. Es decir, sacando cosas, recursos narrativos de Asterix, supongo, y de José Antonio Primo de Rivera y de Platón. Todo eso para mí debió ser iluminarme algo. Total, que bueno, que la novela ganó un premio, y en ese premio el presidente del premio era Juan Benet, y me dijo Juan Benet, ¿y de dónde has sacado este tema? Porque es raro. Pues no sé, se me ocurrió. Y me dice, ¿qué me dijo? Tienes talento natural para la novela. Y ahí se quedó. ¿Qué es el talento? El talento es dejarse uno llevar por lo que es y no ponerle barreras y no escuchar demasiado a los demás. Entonces, lo que uno es, a lo que uno se inclina, a lo que uno tiende, lo que uno busca, uno debe aceptarlo como lo que es uno. Y los escritores, y las personas, y los alcaldes, y las delegaciones ganaderas, y hasta Kiko, y los del Farinato Reis, todos ellos, o sea, en el fondo se dejan llevar por lo que son. Y ahí tienen talento natural. Y esto es lo que yo... Muy bien.